Damos la bienvenida al doctor Jesús Ochoa, que está con nosotros. Y dale, ¿cómo está Jesús? ¿Qué tal? Abrazo grande para ti. Un placer, querido primo, regresando desde una pausa que tuvimos, pero con mucho cariño, ya extrañaba mucho, pero los he estado siguiendo siempre con estos temas de actualidad que nos dan para hablar permanentemente. Qué linda la conversación anterior, hablar de salud y educación, ver cómo el sentimiento de un iqueño por reivindicar y rescatar la educación universitaria. Ese va a ser uno de los temas, primo, que vamos a tocar en y de qué hablamos este sábado, que a diferencia de nuestras anteriores participaciones, tú sabes que estamos en muchos temas simultáneamente. Nosotros que amamos el país, no podemos descuidar dos pilares fundamentales: la educación y la salud. La educación, la salud, pero también vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de turismo. El Perú, y vamos a decirlo en las palabras de Jorge Basadre, es más grande que sus problemas. Así es. Y lo bueno que es, no, además es rescatable lo tuyo, porque mira cómo es el mundo. Hoy se habla en Estados Unidos, en Alemania, se ha hablado en Italia, nada menos que Israel también, por supuesto, el tema de cómo es que en el futuro es probable que las vacunas sean solamente nasales. O sea, imagínate cómo la parte importante donde tú eres especialista, la boca, la nariz, bueno, es otra especialidad, pero la boca se convierte en una especie de paso y puerta para evitar justamente y prevenir enfermedades. Sí, respecto a las vacunas en general, hay que tener mucha claridad en el desarrollo histórico de las vacunas y el beneficio que las vacunas le han dado a la humanidad, y generar espacio para la investigación y la propuesta industrial también local, porque nosotros tenemos en el doctor Fernández a un representante nacional que merece ser apoyado, pero tampoco sin descartar lo internacional y la evidencia científica. Nosotros tenemos que hablar de ciencia con evidencia y pues bien, no tenemos que darle vuelta a la página, pero tenemos que aceptar en primer lugar, aceptar que como pandemia ya hemos pasado al siguiente nivel. Ya la pandemia está dejándose de lado. Afortunadamente ya se ha sacado a partir del anuncio el día de ayer el pernicioso uso de las mascarillas, que en un sentido son muy perniciosas por el tema de la falta de oxigenación y la recirculación, no es el reciclaje, la recirculación del anhídrido carbónico al no poder intercambiarse con oxígeno fresco, y produce pues este atontamiento que se da. Por ahí salieron unas mascarillas con filtro, cosa que es absurdo porque no puede filtrarse el ingreso y la Las salida. mascarillas Pero espaciales. en fin, es un tema muy largo, muy importante seguir viviéndolo. Tú has estado en la primera línea de combate, y a veces hay que saber nadar contra la corriente. eh, pues bien, me da gusto, como te digo, querido primo, volver a estar en contacto con nuestra gente del sur, Hoy día me que nos gustaría, ven en todo el mundo, que y- nos ven en todo el mundo. así es. Hoy día me gustaría, Jesús, que nos amplíes un poco más sobre este héroe desconocido para muchos, para la juventud del momento, y que lamentablemente en la historia no se dio. O sea, no hablaron de él. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, yo fui brigadier general y nunca me hablaron de esto. A mí me decían que los Prado, el papá, había vendido la plata, o sea, se había llevado la plata y se había huido del país, y que los Prados eran una especie de familia maldita o desgraciada o traicionera. Pero el tema es que existía un Leoncio Prado. Del Leoncio Prado no se habla nada, o sea, no se dijo nada casi. Y luego en cierta forma, un poco escondiendo la existencia de este héroe joven, se dio más prioridad a los otros hijos.
¿qué más tenemos que conocer? ¿Qué más hay de este héroe peruano y que injustamente ha pasado en el olvido? Yo creo que no ha pasado en el olvido, pero es necesario reconocer la grandeza de este héroe, la grandeza y su dimensión, su ejemplo para la niñez y la juventud. Cuando conversemos ahorita un poco de Leoncio Prado, que podría pasar a ser uno más de los soldados, soldados desconocidos, ¿no? Eh, no es un soldado desconocido, es un héroe nacional de gran dimensión, que lo que recordamos el nombre y nos es familiar porque afortunadamente existe un colegio militar que es un colegio emblemático que lleva su nombre. Hace 75 años, un poquito más, el general del Carmen Marín fue el primer director del Colegio Militar Leoncio Prado, creado por el presidente Prado, hermano de Leoncio Prado. Pero ojo, hermano no reconocido, Ah, no me digas. hermano ilegal, como antes le llamaban, y, y que Y, marcó en su vida de inicio, nacido en Huánuco, un sentimiento muy duro de su infancia. Lo llamaron bastardo, antes, porque antes, así an- se les llamaba así, antes le decían al a hijo que los era niños que fuera de no matrimonio. tenían padre, a los niños que no tenían padre. Y Leoncio Prado fue criado por su madre y dentro de un cariño familiar, especialmente por el abuelo. Y en lo que hoy llamamos bullying, en una reunión de niños con sus padres, los niños le gritaron el sin padre. Y él le insistió a su madre que quería conocer a su papá. Y hablamos de un niño de 7 años que quería conocer a su padre. Y pues viene a Lima y conoce a su padre. Y obviamente él es reconocido. Él está inscrito como Leoncio Prado Gutiérrez, Gutiérrez por la madre. Y claro, resulta una cosa muy curiosa en los hijos de Manuel Prado. Resulta que 3 hijos naturales, curioso, ¿no? Se les decía naturales, eso ya está en el olvido, pero para los jóvenes que escuchan van a decir como, o sea que nosotros son antinaturales y estos son naturales. Sí. Pero los 3 hijos naturales, los 3 mueren combatiendo en la infausta guerra con O Chile. sea, los dos Los hermanos tres, que estaban en la misma condición de Leoncio. los tres que estaban en la misma condición y no eran de la misma madre, era Leoncio, Justo y Grocio. Grocio Prado es un distrito hoy en la provincia de Chincha, en Ica. Un saludo para los iqueños. Justo no tiene ni una calle, ni una avenida. Y Leoncio Prado sí es muy reconocido por el colegio militar y por los huanuqueños. Pero la vida de Leoncio Prado es una vida ejemplar, es una vida épica, épica. Y es un héroe cuyo título es Coronel Leoncio Prado Gutiérrez, pero el grado de coronel no se lo dan en la escuela militar, porque él no es un combatiente de escuela, no, perdón, es un combatiente natural de campo. Ese grado de coronel se lo dan en Cuba, Ah, no me diga. porque él luchó por la emancipación de Cuba contra la corona española y es un héroe reconocido en Cuba. Pero vamos un poquito antes a su ida
a Cuba, curiosamente, no va de Perú a Cuba y no es un héroe militar. Dicho sea de paso, un saludo hoy, 24 de septiembre, porque es el Día de las Fuerzas Armadas. Y Leoncio Prado primero fue marino. Entra a la Armada a los 9 años. 9 años. A los 9 años era un niño y entra a la Armada y luego se gradúa de guardia marina a los 14. Y ya tenía experiencia naval, estudia en colegios emblemáticos. Es exalumno del Colegio Guadalupe. Mire. Del Colegio Guadalupe. Y cuando termina el colegio, va a Estados Unidos y estudia en la Universidad de Richmond, en Virginia, ingeniería. O sea que tenía un buen nivel de formación. Antes de irse a Virginia, tiene una expedición a Ucayali. Y esa expedición en el monte le sirve, esa expedición en el monte le sirve a Leoncio Prado para, estando en Virginia, adicionalmente se enrola y pertenece al hall de la masonería. Y eso también contribuye a su formación personal en su adolescencia y tierna juventud. Luego escucha, estando en Virginia, los gritos de independencia de Cuba y se une a esta Cuba de José Martí, a esta Cuba que todavía estaba siendo dominada por la corona española. Y resulta una cosa muy curiosa aquí en Cuba, cuán útil le sirve su formación militar inicial desde su niñez y su formación marina, porque Cuba, a pesar de ser una isla rodeada de mar, no tenía marina. Mire. Y pues el contingente español tenía pues una escuadra de varias unidades marinas. Y ahí hace una cosa totalmente osada, Leoncio Prado, cual pirata. Toman una embarcación española, pero se les agotan las municiones y no pueden dar combate. Y se dedica a pasearlos, a jugar con la flota española, pero al verse acorralado se acerca a la costa y en la noche quema y hunde la nave. Y escapan. No hay ningún muerto en combate y logran escapar y llegar a tierra firme. Finalmente la Armada Española era muy fuerte, no logran en esa batalla ganar la independencia, más adelante sí, regresa a Estados Unidos y se va a luchar por la independencia de Filipinas. Luego, su barco naufraga y aparece Leoncio Prado en las costas de China. Y se va a China, Hong Kong, está en Asia, y ya ahí escucha que la corona española no se había quedado contenta ni satisfecha con el triunfo de Ayacucho, que sella la independencia, e intenta retomar
Y aquí viene una parte de la historia del Perú sumamente importante, porque tiene que ver con un valor precioso que era en esos momentos la joya que salía de Perú y de las costas sudamericanas, de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. ¿Qué cosa tenían? Petróleo, oro ya se lo habían llevado los españoles, petróleo todavía no se hablaba de petróleo. ¿Qué cosa tenían? Tenían el guano de las islas y el salitre. Y el guano era un fertilizante muy requerido, que costaba mucho en Europa. Y vinieron los españoles a tratar de reconquistar América y el guano principalmente está en las islas y en esa época en metros y toneladas de guano de donde provienen los nutrientes para el campo, la urea, los fosfatos, los agroquímicos naturales, producto de las heces de las aves guaneras. ¿Y por qué Perú? ¿Y por qué nuestra costa? Después sabríamos por qué. Por la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt que hace frías nuestras aguas y que permite que haya una pesca muy grande como la anchoveta y que esta anchoveta sea el alimento de las aves permanentes y de las aves en tránsito, de las migratorias, que anidan en las islas de nuestras costas. Entonces, intentan retomar en Chile. Para esto, Perú no limitaba con Chile. Recordamos que toda la zona de Antofagasta pertenecía a Perú y a Bolivia, que tenía su extensión y su salida al mar. Perú tenía un compromiso con Bolivia, pero Perú no debió haber entrado a esta guerra y, por supuesto, hablar de la guerra va a merecer otro programa. Quiero mencionar hoy el acto heroico por el que es reconocido como héroe en Chile. Alonso Prado Gutiérrez. Héroe en Cuba, héroe en Chile, En Filipinas. héroe en Filipinas y luego va a Chile. En Chile. Increíble. Héroe en Chile. En Chile también tiene un acto heroico similar al de Miguel Grau, de toma otra vez, ya con la experiencia exitosa, toma una nave española nuevamente. Y se convierte en un héroe en Chile, héroe reconocido en Chile. Para esto, la familia Prado ya tenía inversiones, el hermano de Manuel Prado ya tenía inversiones en Chile, inversiones mineras en Chile, y era reconocido. Y logra salvarse cuando es capturado, porque lo reconocen como... Disculpa, Jesús, es capturado en esa guerra en Chile, digo. No, ya en la guerra de Perú y Chile. Ya, exacto, así es. Claro, en la guerra de Perú y Chile es capturado. Y le perdonan la vida a condición de que regrese al Perú, porque después de este combate, él regresa a Perú. Y después vuelve otra vez al sur, pero esta vez ya a defender a la patria. Ya no a la alianza Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Ya no era una guerra con España. Ya la guerra era con Chile. Chile estaba muy armado, principalmente por la corona británica. Desde esa época estaba su alianza con la corona británica. Ya Chile tenía ambiciones expansionistas y por eso barre sin piedad a Bolivia y Perú se compromete en una guerra que no era
que no era de él, porque nosotros no limitábamos con Chile, limitábamos con Bolivia, pero había un acuerdo, y respetando ese acuerdo, Perú entra a la guerra. Y en esa Perú época, entra a la guerra disminuido y sin armas. claro, y Bolivia se quita. Entonces, correcto. Bolivia se quita. Entonces, ya estábamos en guerra con Perú y Chile y vuelve al combate Leoncio Prado y se va al sur. Ya como coronel, porque él vino como coronel de Cuba. ¿A qué edad? Si sabemos, Bolognesi tampoco fue coronel de escuela y Alfonso Ugarte tampoco fue coronel de escuela. Entonces, pero ellos fueron los que combatieron en última instancia, fueron en Chorrillos, y nosotros que estamos tan vinculados a Chorrillos, recordamos que quienes defendieron el Morro y resistieron a la invasión chilena fueron los bomberos de la bomba Garibaldi y los alumnos del Colegio Guadalupe. Niños combatiendo que hasta hoy sus tumbas están en el Morro Solar. Por eso, con gran satisfacción, tenemos la avenida Héroes del Morro. Le cambiamos de nombre a Héroes del Morro, que disculpen los cultores de Guaylas y de la avenida Guaylas, pero en la época de nuestro recordado Pablo Gutiérrez Hueselvi, le cambiamos el nombre a Avenida Héroes del Morro, en reconocimiento a los que dieron su vida defendiendo Chorrillos, que después la tropelía esta chilena barrió violando mujeres y convirtiendo en una borrachera terrible. Pero bueno, es capturado Leoncio Prado y lo liberan. Lo liberan a condición de que ya deje las armas. O sea, la segunda vez. La segunda vez. Lo liberan a condición de que deje las armas. Y él se compromete a dejar las armas. Y regresa a Lima. Y en Lima dice, dejé las armas en Chile, ahora tengo que tomar las armas de Cáceres. Y se va a Huancayo, y se va a Junín, y se enrola con Cáceres, el demonio de los Andes, que resistía en toda nuestra serranía a la invasión chilena, que ya habían pasado por Arequipa, y no digo arrasado, porque ellos pasaron por Arequipa. Esta es una parte de la historia todavía discutida. Algún día vamos a conversar. Algún día vamos a conversar sobre eso, pero sí barrieron con Lima de una manera inmisericordia, porque quemaron y saquearon la Biblioteca Nacional, que después tuvo que ser reconstruida por Palma y otros. Llegaron y también barrieron con Trujillo. Entonces, como estaban en la libertad, lo destaca Cáceres con su regimiento, que vaya por las serranías de la libertad, y cruza por las serranías de la libertad hasta Huamachuco. Ahí hay otra historia muy linda, la historia de amor de Leoncio Prado, que me la ha contado ayer personalmente una persona que ha escrito ya 4 libros. ¡Anda! 4 libros. ¡Qué bonito! Y uno de ellos es Pradito, una estrella solitaria. Me refiero a Lucho Cuadra. Un saludo para Lucho Cuadra, que estamos trabajando ya un guión para una película y un guión para una obra de teatro con Leoncio Pradinos. Está un primer actor nacional también comprometido, tenemos actores nacionales comprometidos, y hay un sentimiento para reivindicar la memoria de Leoncio Prado. Y me contó algo que todavía no está ni en la historia.
la historia de amor de Leoncio Prado, donde la novia le dice que se quede. Y él le dijo, tengo que seguir luchando. Si no, regresaré, si sobrevivo. Y pues en la batalla en la batalla de Huamachuco, que la habían ganado según cuentan los historiadores, y curiosamente los historiadores chilenos ya estaban, los chilenos de retirada, y se enteran de quien comandaba la tropa peruana había caído gravemente herido. Regresan y lo capturan en Huamachuco, en una casa. Estaba herido, gravemente herido. Dice el historiador, no, el comandante que lo captura, el comandante chileno, cuenta que de esto hay versión chilena. Curiosamente, no hay versión peruana directa. Es la versión chilena, porque no sobrevivieron los peruanos. Se ocultó, ¿no? Salvo el cocinero de Leoncio Prado. Leoncio Prado le hace un pedido masón, porque era masón el comandante. Y le dice, hermano, yo voy a morir, pero el cocinero es chino. Mi compadre, porque le decía compadre, no tiene nada que ver en esta guerra. Él es un chino como los culís que vinieron, 100,000 culís que vinieron a los campos, que luego que Castilla abolió la esclavitud, generaron una nueva forma de esclavitud porque los tenían a los chinos encadenados. No me digas. Estuvieron en las haciendas del sur, trabajando en el algodón, pañando algodón, trabajando la caña, y en fin, Leoncio Prado tenía su cocinero chino y le pidió que le perdone la vida. Y el comandante se lo llevó de cocinero para él, el comandante chileno. Anda. Y es el comandante chileno, es la versión chilena, la versión de los 3 golpes de la taza de café y de los 3 deseos que pide Leoncio Prado antes de morir. Primero, pide un papel y un lápiz y le escribe a su padre. Y le escribe a su padre una nota muy corta y le dice, voy a morir. Querido padre, encontré una linda. Querido padre, estoy bien, ya voy a la escuela. Mi profesora se llama Clara y sé escribir y leer. Cuido mucho a mi mamá y rezo por usted. Lo saluda y lo quiere Leoncio. Hay notas lindas de Leoncio Prado y logra escribirle a su padre una nota donde le dice, padre, voy a ser fusilado, voy a morir por la patria. Me despido de usted, su hijo, Leoncio Prado. Segundo deseo, no quiero que sean 2 los que me disparen, que sean 4. Y les pide, 2 apunten a la frente, 2 apunten al corazón. Y yo daré la orden con una taza, al tercer golpe de la taza de café. Da el tercer golpe y Leoncio Prado es fusilado. ¿Qué tal la historia? ¿Cuántos años tenía? Leoncio Prado tenía 29 años. 29 años. 29 años. Una vida luchando, una vida heroica, una vida de combate, marino, militar, hijo. Y resulta
que la historia tiene muchas versiones y los héroes tienen mucha creación y recreación. Hasta hace un tiempo, y tú recordarás, mi saludo, ayer ha sido el Día de la Aviación, y mi saludo a un héroe de la aviación que tiene una de las plazas más importantes en el Perú. Me refiero a Jorge Chávez. Jorge Chávez es un héroe de la aviación, fue el héroe de la aviación, luego se reivindicó a Quiñones. ¿Y qué pasó con Jorge Chávez? Jorge Chávez no nació en el Perú. Jorge Chávez no conoció el Perú, nunca pisó el Perú. Jorge Chávez no murió en acción de combate. Jorge Chávez hacía aviación de recreación, intentando cruzar los Alpes, murió. O sea, un aventurero. Era francés y su madre peruana fue inscrito en la Embajada de Perú. Creo que su acto fue un acto, una inmolación, no una inmolación heroica, en última instancia fue un accidente en un intento, como aquellos que mueren intentando cruzar un escalar río. el Himalaya. ¿Cuántos andinistas mueren aquí en nuestros nevados, en Huaraz? Pero bueno, de ahí a la heroicidad, hay un tema que también será motivo de otro programa. Hoy he querido, primo, tomarme este tiempo para reivindicar en una cruzada que hemos empezado quienes seguimos a nuestro patrono, los leonciopradinos. Un saludo para todos los leonciopradinos a través de nuestra asociación de leonciopradinos. Tú sabes que el Colegio Militar ha dado muchos hijos ilustres a la patria, muchos hijos ilustres a la patria. Tenemos al Premio Nobel, tenemos a un César Hildebrand, a un Manuel Escorza, tenemos a ministros, gente de la economía, de la industria. Hay muchos leonciopradinos en una logia mundial. En todas partes del mundo encuentras un leonciopradino. Un saludo a la Asociación Leonciopradina, a mis compañeros de la 26 promoción y de la 9ª sección, que hemos empezado nuevamente la cruzada para reivindicar el nombre de este gran héroe a quien hoy le hemos dedicado este programa. Nos unimos. Voy a enviar este video y esta entrevista a Milagros de Leyva, como también a Quique Montenegro, que es el productor, para emplear un poco más el conocimiento y además que se sepa más de este héroe peruano. ¿Está bien? Está bien, primo. Te veré. Un placer y un gusto haber compartido este sábado, y espero cada sábado poder conversar contigo de diferentes temas del quehacer nacional, de la actualidad política, de la actualidad social, de la cultura, de la historia. Creo que tenemos mucho por aprender. No descuidemos la cultura en los niños. Me da mucha preocupación. Yo preguntaba a mi nieta, ¿qué saben de Leoncio Prado? Y no saben absolutamente nada. ¿Qué saben de los héroes del Perú? No saben absolutamente nada. Ya los cursos de historia no son como nuestros cursos de historia. Se han abandonado. Sí, pues. Bueno, entonces, arriba ese ánimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Jesús.